Amado pueblo de Dios, que Dios les bendiga rica y abundantemente, son mis mayores deseos. Pido a nuestro Señor que pongamos atención a esta corta reflexión. Tal vez muchas personas no entienden que esta corta reflexión es para meditar, para oír la voz de Dios por medio de su palabra y del Espíritu Santo lo que Él nos quiere hablar. Anoche conversaba con Dios porque mi corazón se sentía muy contento, se sentía alegre por todas las bendiciones que Dios me da. Pero hay que conversar con Él para darse cuenta qué es lo que Dios quiere con uno y escucharlo, poner atención y escucharlo cuando Él te habla y te lleva a las Escrituras para que te des cuenta cómo es que habla Él, cómo es que Él te guía, cómo es que tu Santo Espíritu, el Espíritu Santo, el Señor, te da la sabiduría, el entendimiento y te guía en este libro sagrado, la Biblia. Me habló de la palabra fiel, ser fiel. Ese es el tema de hoy, ser fiel. De Mateo 25-21, Daniel 6, del 4 al 10, Lucas 19-17, 1 Corintios 4-2, 1 Corintios 10-13, Primera de Juan 9-10 y Mateo 25-21. Reflexionemos, hermanos. Reflexionemos porque a veces nosotros ser fiel a Dios nos cuesta, pero Él siempre sigue fiel a nosotros y es lo que Él nos pide a nosotros. Reflexionemos en esto. ¿Cómo podemos serle fiel? ¿Qué es lo que Dios nos pide a nosotros para serle fiel? Honrémoslo con nuestras vidas, como está usted comportándose hoy delante de Dios, con sus manos, con sus labios. Los tiempos son de Dios y muchas veces nosotros queremos adelantar los tiempos. A veces Dios nos da sorpresa. De un momento a otro te llega algo que tú le estabas pidiendo a Dios. Pero aún así le fallamos a serle fiel, pero Él sigue siendo fiel a ti. Cuando Daniel fue nombrado, escúcheme bien, allá en el libro de Daniel 6, del 4 al 10, fue nombrado gobernador por el rey Darío. Darío, el rey, había nombrado a 120 sátrapas, los cuales gobernaban el reino de Darío. Y le tenían un odio a Daniel, porque Daniel era superior. Los amigos de Daniel y Daniel eran superior a estos sátrapas. Buscaban la manera como acusar a Daniel. Instaron al rey para que edictaran un edicto, para que Daniel no orara, no se arrodillara a otros dioses. Y el edicto obligaron, casi exigido al rey, para que se hiciera. Pero como Daniel era fiel a Dios, cuando Daniel le falla al hombre, porque nosotros al hombre podemos fallarle, pero a Dios no, porque Dios todo lo mira, todo lo sabe, todo lo conoce. Cuando le fallan al hombre, estos tetrarcas, estos hombres sátrapas, lo acusan ante el rey. Y el rey, el edicto que había dictado era que no dejaba de orar a otros dioses, lo metieran al pozo de los leones. Lo metieron al pozo de los leones. Pero Daniel y sus amigos estaban resguardados por Dios, porque ellos eran fieles a Dios. Y allí, en el pozo de los leones, allí estaba Dios con ellos. Esa historia usted la ha visto y la ha escudriñado y se ha dado cuenta. Nosotros tenemos que llegar a ser fieles y con esta palabra de Dios, esta Biblia, aquí encontramos la verdad. Miren, hermanos, la falta de madurez espiritual muchas veces hace que el ser humano que se dice ser fiel a Dios, seguidor de Dios, se enoja con Dios porque Dios le habla, porque Dios no le contesta. Cuando Dios le habla, no entienden, porque no están prestos para oír la voz de Dios. Y cuando algo que están pidiéndole a Dios y no lo ven inmediatamente, se enojan con Dios.
y salen enojadísimos. Son cosas temporales lo que les piden y se enojan con Dios. Pero escúcheme bien, usted es fiel a Dios, Él le suple cualquier que sea su necesidad. Su palabra lo dice acá. Recuerda que debe buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás viene por añadidura. Pero muchas veces nosotros buscamos las añadiduras primero y después el reino de Dios. Ayer hablaba yo con Dios y lloraba. Le decía, Señor, yo sé que no te soy fiel. Yo quiero serte fiel. Quiero servirte. Quiero amarte. Quiero servir a mi prójimo. Espiritualmente ayudar a aquellas personas que necesitan de tu ayuda. Porque sé que hay muchas personas que necesitan de la ayuda. Pero hay muchas personas que como no ven la solución inmediatamente, te rehuyen, te apartan. Eso no es posible. Eso no es posible porque eso es apartar a Dios y rehuirse de las cosas de Dios. Aunque estés leyendo la Biblia y digas que sos siervo, sos sierva, Él te está mirando. Él está esperando ver tu reacción, esa reacción inmadura. Él sabe que estás batallando con esa petición, pero Él te deja para ver la reacción tuya. Hay muchos que se dan por vencidos y muchas veces he oído personas que dicen, no, es que ese asunto de la fe no va conmigo. ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué dicen eso? Mira, Daniel y sus amigos, Dios los libró del mismo rey cuando los echó al pozo y el rey no quería echarlos al pozo porque el rey amaba a Daniel, pero el mismo rey sabía que Daniel tenía un Dios que los iba a librar ahí en el foso de los leones de las garras de los leones. Lea hasta ahí Daniel en el capítulo 16, Daniel 6, capítulo 16 y el versículo 19 y 20. Léalos y se dará cuenta de un hombre que era fiel a Dios, de un hombre que verdaderamente le servía a Dios. Y nosotros para hablar de cómo ser fieles a Dios, muchas veces no somos fieles en nuestro hogar. Falta ese ser de fiel a los hijos, a los padres a los hijos a los padres no son fieles, a los amigos no les somos fieles. Somos infieles, y si le somos infieles al ser humano, con mucha más razón le somos infieles a aquel que no vemos, a aquel que nos hizo cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. El Señor nos llama y nos dice, escúcheme bien, que seamos fieles hasta la venida de Él. Él desea que todos seamos fieles. 1 Corintios 4:4. Cuando nos sentimos que no entendemos, que estamos atribulados, recordemos que Él es fiel. Él nunca nos abandona porque cuando estamos con debilidades, Él dice que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades porque nosotros no nos conocemos ni nosotros mismos, pero Él sí nos conoce y como Él nos ama, su Espíritu nos ayuda en esas debilidades. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, 13, dice que todas las pruebas, unas pruebas son bonitas, cuando son pruebas que te sientes satisfecha en la carne. Pero cuando son pruebas de tribulaciones, de enfermedades, de falta de dinero, ahí te sientes triste, ahí te sientes acongojada y le sos infiel a Dios. Muchas pruebas nos hacen llorar, pero son pruebas que debemos de soportarlas, pruebas que el mismo Señor dice allí en la carta, primera carta a los Corintios 10:13. Él nos dice estas palabras, que estas pruebas no son humanas. Pero dice que fiel es Dios, que no dejará ser probado más de lo que podamos resistir, porque Él nos habla por medio de su palabra. Conversa con Él. Pídale a Dios que te dé revelación. Pídale a Dios que te ayude. Pídale a Dios porque cuando uno se siente débil, uno va a Él y le pide a Él, Señor, háblame, yo quiero oír tu voz. Y aunque no lo oigamos, no lo hemos oído audible, pero Él viene acá a nuestra mente y Él nos lleva a las Escrituras y Él nos guía en las Escrituras, lo que nosotros debemos de saber. Él nos aconseja y nos da la salida, porque la primera carta a los Corintios, ahí en el capítulo 4:2, dice que Él desea que seamos fiel hasta la muerte. Por eso te dije, amigo, amiga,
hermano, hermanita, iglesia de Dios, siervas y consiervos, para hablar de la fidelidad de Dios, de ser fiel a Él, a nuestro amado, el que nos hizo en el vientre de nuestra madre. Él dijo estas palabras en Lucas 19:17, que aunque muchas veces nosotros le fallamos a Él, porque le fallamos a Él, somos humanos y le fallamos a Él, pero Él nos dice estas palabras: ven, siervo, por cuanto en lo poco que me ha sido fiel, en lo poco ha sido fiel, y nos perdona, y nos pone, y nos da autoridad para gobernar. Pero algo tenemos que hacer, y tenemos que comprenderlo con todo nuestro corazón, aunque nos duela. Tenemos que confesar nuestro pecado, ir a Él, como dice en la primera carta de Juan, capítulo 1, 9 y 10. Si confesamos nuestros pecados, nuestras debilidades, si confesamos nuestras rebeliones, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Él nos manda que seamos fieles. Yo espero que esta corta reflexión te ayude. Yo anoche conversé con él y conversaba. ¿Por qué hay tantas personas? Y me meto en esta colada. Porque yo no digo soy santo, ya soy puro. No, soy un hombre pecador. Soy un hombre que estoy luchando. Como Pablo lo decía, luchamos, cada día luchamos con nuestra carne. Luchamos con el mundo. Luchamos con aquellos que nos desechan. Luchamos con aquellos que se dicen ser y no son. Pero no importa, porque tenemos que serle fiel a Él. Fiel. No fallemos esa fidelidad. Él es fiel hasta la muerte, nosotros también. Que el Señor te guarde, te cuide, te proteja y te haga reflexionar en las cosas. No reniegues contra Dios. Dios da las cosas a su debido tiempo, pero tenemos que estar en el tiempo de Dios. Tenemos que ponerle todo en las manos de Dios. No creer de que ya hoy le pedí, mañana voy a recibir y ya todo lo tengo. No, es el tiempo de Dios. Eso fue lo que me dijo en la noche. Es el tiempo de Dios cuando aquellos que piden y piden y no ven las cosas, pero Él está mirando para ver cuál es la reacción. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, amado siervo y consierva de Dios, amado pueblo de Dios, amiga, amigo, que Dios te bendiga, te guarde y te proteja. Bendiciones. Amén y amén.